Hola jóvenes, buen día, espero que se encuentren muy bien. Los saludo por este medio. Les hice este video como material de apoyo para su actividad y lo utilicen como guía. Es el tema que se miró hoy en clase de videollamada. Igual para las personas que estuvieron, lo pueden ver y repasar el tema, y los que no lograron entrar a la clase puedan ver el video y sea como una guía para ustedes. En esta sesión número 9 del 25 al 29 de octubre trabajaremos con el aprendizaje esperado. Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado formuladas a partir de sucesiones. Comenzamos. Comenzamos el tema con ¿qué es una sucesión? Esta es un arreglo de números o elementos que siguen una regla o un patrón. Vemos el ejemplo: 3, 6, 9, 12, 15, 18, donde los puntos suspensivos significan infinito, es decir, que se pueden seguir agregando más números o más elementos. Los elementos que forman una sucesión se llaman términos, según el lugar que ocupe. Por ejemplo, el primero es primer término, el siguiente segundo término, el siguiente tercer término y así sucesivamente según el lugar que estén ocupando. Estos se representan con una N. Si observamos el ejemplo, podemos ver que siguen una regla o un patrón, es decir, el 3. Vemos que los números van de 3 en 3. Y esta es la diferencia en común que tienen cada término. Por ejemplo, si restamos el segundo término 6 menos el tercer término, la diferencia en común es 3. Si restamos el tercer término menos el segundo término, es decir, 9 menos 6, su diferencia en común es 3. Y aquí estamos validando que el patrón que sigue es 3. Esta sucesión va de 3 en 3. Los términos de una sucesión pueden calcularse mediante una regla o patrón que puede escribirse con una expresión algebraica, es decir, la regla general. Con esta regla general podemos conocer qué número o elemento le corresponde a un término. Por ejemplo, al décimo término, ¿qué número le corresponde? Con la regla general no es necesario seguir escribiendo la sucesión. Solamente con aplicarla ya conoceremos qué número le corresponde a ese término. Bien, anteriormente habíamos mencionado que la diferencia en común de esta sucesión era el número 3. Y para la regla general se escribe N, que es el término, y enseguida se coloca el 3, que el 3 es la diferencia en común de esta sucesión. Y ahora, para esta sucesión que tenemos aquí, su regla general es 3n. Bien, ahora, para comprobar que la regla general sí es la correcta, vamos a aplicarla. Se la aplicaremos al primer término primero. Si la regla general nos dice que 3n y n es 1, porque es el primer término, entonces 3 por n lo sustituimos por 1, 3 por 1 es 3. Ahí nos podemos dar cuenta que está correcto. Ahora lo haremos con el segundo término. El segundo término, que es 2, porque es la segunda posición, 3n, n lo sustituimos por 2, 3 por 2, 6. Observamos que el término 2 sí es 6. Ahora con el tercer término, que n es 3, por ser el lugar número 3.
Ahora 3n, n lo sustituimos por 3. 3 por 3, 9. Observamos que en la sucesión el tercer término es 9. Y ahora por último lo hacemos con el cuarto término. 3n, n lo sustituimos por 4. 3 por 4, 12. Y observamos que en la sucesión el término número 4 es 12. Ahora, si queremos conocer el décimo término, solamente aplicamos la regla 3n, n lo sustituimos por 10 porque queremos conocer el décimo término. 3 por 10, 30. Entonces, el número que está en el décimo término es 30. Aquí tenemos otro ejemplo de una sucesión. 4, 10, 16, 22 y 28. Identificamos la diferencia en común. Restamos el segundo término menos el primer término. 10 menos 4 es 6. Corroboramos haciendo lo mismo con el tercer y segundo término. 16 menos 10, 6. Y si observamos, esta sucesión va de 6 en 6. Ahora, ya lo habíamos visto anteriormente, que para la regla general colocábamos n y enseguida colocábamos la diferencia en común de la sucesión, en este caso 6. Y ahora vamos a comprobar la regla general. Multiplicamos 6, n es por el primer término por 1. 6 por 1 es 6 y observamos que 6 no es el primer término porque el primer término es 4. Entonces tenemos que hacer algo para que ese 6 sea 4. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos que le sobra, entonces restamos. Si restamos 6 menos 2, ya tenemos 4. Entonces a nuestra regla general le tenemos que agregar un menos 2. Ahora sí, vamos a corroborar esta regla general con cada uno de los términos. Con el primer término, n es 1 porque es el primer término. Aplicamos la regla general. 6 por n menos 2. 6 por n 1 menos 2. 6 por 1, 6. Menos 2, 4. Ahora observamos que este está correcto. Hacemos lo mismo con el segundo término. N vale 2 porque es el segundo término. Está en el lugar número 2. 6 por n menos 2. Sustituimos n. 6 por 2 menos 2. 6 por 2, 12. Menos 2, 10. Observamos la sucesión y vemos que sí, en el lugar número 2 está 10. Ahora hacemos lo mismo con el tercer término. 6n menos 2. Sustituimos n. 6 por 3 menos 2. 18 menos 2 igual a 16. Observamos la sucesión y vemos que sí, en el lugar número 3 está 16. Ahora hacemos lo mismo con el cuarto término. N es 4 porque es el cuarto término. 6 por n menos 2. 6 por 4. 24. Menos 2. 22. Observamos la sucesión y vemos que sí, en el cuarto término está ubicado el número 22. Ahora,
como se decía anteriormente, para no colocar toda la sucesión, vamos a aplicar la regla general para conocer un término lejano. Por ejemplo, queremos conocer el término número 10. Entonces, aplicamos la sucesión 6 por n. Como queremos conocer el décimo término, multiplicamos por 10 menos 2. 6 por 10, 60, menos 2, 58. En el décimo término sería el número 58. Anteriormente trabajamos con sucesiones numéricas, ahora en esta ocasión vamos a trabajar con sucesiones en figuras. Tenemos estas 4 figuras que se pueden ver y observamos que estas figuras siguen un patrón. La figura 1 tiene 2 círculos, la figura 2 tiene 4 círculos, la figura 3 tiene 6 círculos y la figura 4 tiene 8 círculos. Si vemos detalladamente, podemos darnos cuenta que este patrón va de 2 en 2, es decir, su diferencia en común sería 2. Para corroborarlo, a la figura 2 le restamos la figura 1, es decir, los círculos. 4 menos 2 es 2. Ahora con la figura 3 restamos los círculos de la figura 2. 6 menos 4 es 2. Y así ya podemos corroborar que la diferencia en común es 2. Ahora, para encontrar la regla general de esta sucesión de figuras, hacemos lo mismo que anteriormente. Solo colocábamos n, y como la diferencia en común es 2, entonces colocamos el 2 enseguida de n, y esta sería nuestra regla general. Ahora lo que queda es comprobar. Comprobamos con la figura 1, 2n, donde n es 1 porque es la primera figura. Entonces 2 por 1 es 2. Observamos que en la sucesión hay 2 círculos en la primera figura, entonces es correcto. Ahora hacemos lo mismo con la figura número 2. 2n, donde n aquí es 2 porque es la segunda figura. 2 por 2 es 4. Observamos la figura 2 y vemos que tiene 4 círculos, entonces podemos aquí afirmar que la regla general es la correcta. Ahora vamos a trabajar con el último subtema, que es expresiones equivalentes. Aquí tengo una tabla donde en la primera columna están los términos, n el primer término, n segundo término y n tercer término. En la segunda columna tengo una regla general, es decir, una expresión algebraica. Y en la tercera columna igual se encuentra una regla general. Ahora, lo que hay que hacer es aplicar la regla y sustituir n en cada una de ellas. Comenzamos con la segunda columna, 2n más 1. Lo que haremos es solamente sustituir. N es 1, entonces 2 por 1 más 1, 3. Ahora hacemos con n2. 2, n es 2, entonces 2 por 2 más 1 es igual a 5. Ahora hacemos lo mismo con n3. 2 por 3 más 1. Aquí es 7. Y ahora hacemos lo mismo con la tercera columna. 3 más 2 por n menos 1. Recuerden que siempre se hace primero lo que hay dentro del paréntesis, después la multiplicación y después la suma. Siempre se empieza con lo que hay dentro del paréntesis. Comenzamos. N es 1, entonces hacemos lo que hay dentro del paréntesis. 1 menos 1 es 0.
Ahora multiplicamos 2 por 0, 0, y aquí es de resultado 3. Hacemos lo mismo con n igual a 2, sustituimos n, 2 menos 1 es 1, multiplicamos 2 por 1, 2, 3 más 2, aquí es 5. Y por último, n igual a 3, sustituimos n por 3, 3 menos 1 es 2, multiplicamos por 2 es 4, 3 más 4 es 7. Aquí podemos observar que en ambas expresiones, en ambas reglas, se tiene la misma sucesión. Vemos, formamos la sucesión del primer término, que fue 3, el segundo término fue 5 y el tercer término fue 7. En la segunda expresión igual, el primer término fue 3, el segundo término fue 5 y el tercer término fue 7. Aquí nos podemos dar cuenta que ambas expresiones son iguales, nada más que son expresadas de diferente manera. Bueno, jóvenes, y ya por último les muestro la actividad de la sesión número 9 de lo que acabamos de ver. Aquí está la primera parte donde van a completar esta tabla. Aquí está la regla general. Aquí te coloco una regla general donde tú vas a aplicarla a los primeros 5 términos de una sucesión. 1, 2, 3, 4 y 5. Después vas a escribir la sucesión obtenida después de aplicar la regla general. Aquí en diferencia en común escribirás la diferencia en común de la sucesión. Y por último vas a aplicar la regla general para encontrar el término número 10. Ahora, aquí está una sucesión. Lo que vas a hacer es encontrar la diferencia en común en esta sucesión, escribirla, encontrar la regla general y aplicarla en los primeros 5 términos. Al aplicarla vas a corroborar que sí corresponde a la sucesión y por último vas a encontrar el término número 10. Aquí están otros 2 ejercicios iguales. La segunda parte es completar las figuras. Aquí está la figura 1, la figura 2, la figura 3 y vas a dibujar la figura número 4 según la sucesión de esta. Y aquí vas a colocar la regla general después de encontrarla. Y por último, aquí te coloco 2 expresiones. Vas a sustituir n aquí y aquí también. Y al final vas a escribir las sucesiones, de cada uno. Aquí escribirás la primera sucesión de esta primera expresión y aquí escribirás la sucesión de esta segunda expresión. Y esto sería todo por la semana número 9.